Buenos días, hoy 30 de abril vamos a tratar de hablar algo, a nuestras recomendaciones y observaciones referente a los ejercicios de fuerza en cómo pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. Calidad de vida que tiene cinco factores importantes que son el económico, el social, el político, el de salud y lo que es la naturaleza. ¿Por qué decimos de tratar? Los, las estadísticas que hablan sobre la cantidad de lesiones que suceden durante el año aquí en Estados Unidos, hay 8.6 millones de lesionados. O sea, estamos hablando ya de personas que tienen que tener un tratamiento médico, que van a un cuerpo de guardia y ahí son recetados. De los 8.86 millones que van a estos centros hospitalarios, están dados por los accidentes son provocados ya sea en las escuelas, ya sea en la práctica del deporte en los parques, como en los campeonatos deportivos. Y interesante es que de la población que más sufre estos accidentes es la de los hombres, que un 61.9% son los que sufren estas lesiones, y las mujeres tienen un poco menos, un 36%, 39%. Pero más alarmante la cifra cuando vamos por grupos de edades. En los grupos de edades de 5 años a 25, que es la edad de la escuela, la edad de productividad, o sea, cuando están en mejores condiciones físicas. Sin embargo, el 64.9% es ahí los que sufren esas lesiones, lesiones que se provocan precisamente haciéndose actividad física. Esto realmente es alarmante. Es la primera pregunta, al menos que me hago yo. Bueno, y si, estamos mejor, ayuda la actividad física a mejorar la calidad de vida cuando hay esa cantidad de accidentes. Es una pregunta que de inmediato me hago, y una pregunta que me he hecho hace mucho tiempo cuando estuve por una temporada aprendiendo cómo es que se trabajaban los gimnasios, incluso en compañías internacionales, para supuestamente fortalecer la salud. Ahí me di cuenta de una serie de problemas, de faltas de metodología, ya que los entrenadores personales no todos habían pasado curso o eran graduados, más bien una certificación de unas horas y ya estaban ejerciendo su profesión de muy buena fe, muy buenos muchachos, pero veía que realmente no eran no eran muy bien aceptadas todas esas actividades. Más reciente aún, hace solo 2 días, escuchaba de que en una escuela, unos muchachos, la práctica de deporte, un campeonato, y una niña sufre un desgarre en la rodilla de un ligamento cruzado, pero no fue ningún golpe, sino prácticamente caminando. Entonces, vuelvo a tener, me vuelve a dar preocupación el tema este. Y he indagado un poco más. Realmente esta actividad, los ejercicios de fuerza, pueden mucho que ayudar a que no sucedan estas lesiones, pero para eso hay que saber, hay que dominar una metodología de cómo practicarlos. No es coger y llegar al gimnasio y empezar a hacer bench press o a levantar arranques, es todo lo contrario. Es más, ese tema vamos a tocarlo un poquitico más adelante para que vean cuántas lesiones pueden surgir a partir de una mala ejecución técnica. De eso, ese es un factor del cual dependen mucho las lesiones. Ahora vamos a ver el problema del factor ahora de lo que es la dosificación. Cómo es que se debe estructurar una clase o una forma de entrenamiento para que se fortalezca, para prevenir esta cantidad de lesiones y que podamos decir honestamente que estamos ayudando a mejorar la calidad de vida. Para eso, lo primero que recomiendo que se estudie o que se aplique es no ir al proceso o a la forma de dosificar sobre los pesos máximos, más bien a las repeticiones. Nada nuevo, pero bastante olvidado a partir de los inventos de que la fuerza máxima, la cantidad de fibra, todo ese cuento ha provocado que se expanda una teoría que realmente no está fundamentada ni en el orden metodológico ni en el orden práctico. Esa es la primera recomendación. O sea,
A trabajar de las repeticiones más efectivas están entre las 3 a 10 repeticiones en general. De esas 3, de ahí de que cuando se trabajen con repeticiones, considerar el máximo de repeticiones realizadas. Por ejemplo, se puede hacer 10 repeticiones, trabajar con 6 repeticiones, está bien, es un buen peso. Trabajar con que pueda hacer 6, 7 repeticiones, trabajar a 3 repeticiones, está muy bien. Para trabajar 10 repeticiones no es un problema que la última sea a que no pueda más. No, puedes trabajar que el máximo de potencial sea de 12, 15 repeticiones. Es ahí precisamente, no va a sufrir ninguna lesión, no va a haber ningún desgarre y va a lograr un buen desarrollo, no solo de la fuerza de resistencia, sino de la fuerza en general. Otro factor menos complicado que podemos utilizar es, por ejemplo, la valoración subjetiva de cómo se siente el esfuerzo. Por ejemplo, tomar una escala de valores de 1 a 10. Esta escala de valores de 1 a 10, el 1 muy ligero y 10 muy alto. De 6 a cuando preguntemos, ¿no? No tenemos por qué complicar mucho el proceso. Bueno, este peso, ¿cómo te lo sientes? ¿Cuánto tú crees que es la valoración? No, 6. Bueno, estamos bastante bien entonces, 6, 7. No, este lo siento ya como un 8. No, esto es un 109, un 10. No, ya estamos fuera del rango del entrenamiento óptimo en busca de mejorar la calidad de vida sin sufrir lesiones y aumentar la masa muscular e incluso la fuerza. Otro factor importante a considerar es otro que también se recomienda, que es a partir de la cantidad de pulsaciones y en la edad. Hay una norma muy aceptada hace muchos años que a 220 usted le quita la edad. Esto puede ser, por ejemplo, en mi caso, ¿no? 220 menos mi edad. Tengo 71, pero vamos a redondearlo a 70. Serían 150 pulsaciones. Eso vamos a considerarlo como la máxima, el 100%. Vean, no es nada complicado. Entonces, a partir de ahí podemos decir, bueno, cuando estamos así, cuando las pulsaciones, en mi caso, son de 80 pulsaciones, 75 pulsaciones, estamos haciendo una actividad, ahí podemos hablar, podemos hacer movimientos sin mucha tensión. La respiración es adecuada, tan pausada que incluso podemos hasta hablar. Podemos hasta hablar. Estos casos, por ejemplo, suceden cuando vemos a pareja o dos personas que están ya de edad, que están caminando y están hablando entre ellos. Ellos más o menos van a estar en ese tipo de pulsaciones. Bien, cuando estamos ejercitando, pero ya las pulsaciones llevan a un 70%, 75%, es decir, en mi caso sería 105, 110 repeticiones, 110 pulsaciones, ya estamos a un nivel de intensidad media, ya estamos un poquito más. Ya ahí no siempre podemos hablar tenemos hasta algún deje, y ya sería la zona de máxima que se podría recomendar si yo estoy haciendo la actividad con 130 pulsaciones, ya estoy en un 85%, ya estamos en una zona alta, ya ahí realmente de ahí para allá debemos tener cuidado. En lo personal yo paso de más de estas pulsaciones por un poco de experiencia de entrenamiento, por un poco más de actividades que he realizado, y de ahí es que siempre esto hay que tomarlo de un carácter individual, según las personas. Ahora bien, ¿cómo estructurar todo este proceso? Este proceso yo lo recomiendo a partir de un calentamiento que regularmente lo critico. Veo calentamientos que no me corresponden. No lo veo con agrado. Y es recomiendo comenzar con ejercicios respiratorios. Respiratorios y sin pesa. Ya sea para respiración diafragmática, respiración torácica. Hay tres tipos de respiraciones. No vamos a hablar de la otra más complicada. Pero esas respiraciones, hacerlas sin peso, vas a dedicarle 3 series por ejemplo, de 10 repeticiones, 12 repeticiones. También puede practicarse algún ejercicio que son respiratorios, especiales respiratorios muy interesantes que aplican los vietnamitas con el fin de salud. Hay otros bien interesantes, tanto hindú, vietnamita como chinos, técnicas chinas, que son bastante, yo diría que son muy interesantes. La aplicación no va a pasar ningún trabajo, no se va a lesionar nada y va a buscar ya que el sistema respiratorio empiece a responder. ¿Por qué comienzo por el sistema respiratorio? Porque en lo somático, o sea, la parte vegetativa es más lenta, tiene una inercia más larga, sin embargo la somática es más rápida. Entonces empecemos por el más lento para que en el momento determinado comencemos a trabajar las fuerzas de las mayores exigencias, están los dos a un nivel de activado, ¿no? Lo segundo, ya podemos pasar entonces al ejercicio respiratorio, pero podemos utilizar un disco,
dumbbell, o una pelota medicinal ligera, donde se realice el ejercicio, pero cuando vamos a la extensión, buscar la respiración y cuando vamos a bajar, o sea, a reducir, expiramos. Este no es el tipo de respiración propia que se realiza con los ejercicios de esfuerzo. Pero en este caso que estamos fortaleciendo, estamos trabajando sobre la activación de los músculos respiratorios, es ideal. También unas 3 series con unos 8 o 10 repeticiones, no mucho más, el tiempo de pausa puede estar entre 2 minutos, 2 minutos y medio, por cuanto estamos buscando la forma que eso se despierte. Ya en el tercer, ya que vamos entrando ya en la parte principal de la clase, podemos empezar ya a trabajar con ejercicio, ya sea con mancuerna, la pesa rusa, ya podemos trabajarla también, no con muchos pesos, siguiendo el principio de las repeticiones, a 4 series o 5 series también lo podemos hacer a esta cantidad de repeticiones que, como vimos, en correspondencia al objetivo y como las características individuales. Después, para prevenir aún menos la posibilidad de un error, yo recomendaría pasar a las máquinas. ¿Por qué las máquinas? Las máquinas realmente en el proceso de incrementar fuerza no son muy efectivas, por cuanto son condiciones muy estables de ejecución del movimiento, no son muy buenas para el desarrollo de la fuerza a partir de patrones de estimulaciones propioceptivas. Pero como el ejercicio se realiza bajo una mecánica tan estable, no hay la posibilidad de que se mueva la pesa o que haya un movimiento inapropiado, son menos. Y por último, ya en la parte más importante, bueno, trabajemos ya con las palanquetas, trabajemos con los discos, podemos trabajar incluso ya con los pesos un poco mayor. Ahí yo recomendaría, el primero es ya trabajar con esto, pueden ser por ejemplo los del arranque, ejercicios de gran amplitud. Recordamos que las lesiones se dan básicamente en el tren inferior. Ya hay estos ejercicios de gran extensión, ya sea el arranque, la cargada, los empujes, donde participen desde las piernas hasta la extensión de los brazos. Ejercicios de gran amplitud. Más tarde, ya pasado eso, pueden pasar ya los ejercicios más concentrados. Puede pasar incluso a hacer lo que son las cuclillas, o sea, ejercicio de pierna, ejercicio de brazo, y terminar con ejercicios más locales. Ya vamos ya bajando, como por ejemplo son los abdominales, para los músculos de la cintura pélvica. Ya vamos reduciendo hasta que terminemos entonces con ejercicios que pueden ser como ejercicios para mejorar el retorno linfático o el drenaje linfático. Son ejercicios muy productivos, o sea, de elevar los extremos del cuerpo para que ayude a la linfa a que vaya hacia el centro. Son ejercicios que, por ejemplo, he estudiado o he leído que los vietnamitas ¿por qué he hablado 2 veces de los vietnamitas? Hay un estudio interesante que el COVID en ese país tuvo muy poca incidencia. Leí eso. Y me empezó a inquietar, bueno, ¿por qué? Y estudié, ahí me ayudé con el traductor, de que un especialista hablaba de que en ese momento ellos no sabían, no había vacuna, no había nada, pero sí sabían que el virus atacaba el sistema respiratorio. Entonces se dieron la tarea de cómo buscar la medicina tradicional en favor de fortalecer el sistema respiratorio. Entonces utilizaron muchos ejercicios de esto, de que hablaba de respiración precisamente, más otros ejercicios de ver el drenaje linfático. De ahí ellos justifican que a pesar de que no tenían la vacuna, que no sabían cómo que podían atacar el virus, con qué procedimiento, con qué medicina, sin embargo, la cantidad de enfermos era baja y el tiempo de estadía en hospitales tampoco era muy alto. En lo personal, tuve deportistas que sufrieron del COVID y les digo que lo pasaron sin grandes consecuencias. Lógicamente, este proceso que yo he hablado a ustedes, yo lo recomiendo mucho y los muchachos lo hacen. O sea, ellos empiezan a entender de cuán bien se sienten en la parte principal cuando comienzan los ejercicios respiratorios, con los ejercicios ya más locales, que empiezan ya ejercicios amplios, después pasan a ejercicios más locales e incluso después terminan en lo que son prácticas de retorno linfático, de caminar y responden muy bien a las cargas de entrenamiento cuando son altas intensidades. Eso es otro factor que podemos analizar en un momento determinado. Es decir, que cuando vemos que sí, los ejercicios de fuerza pueden mejorar la calidad de vida, pero en el orden objetivo, en el orden
de qué cantidad de lesiones, cómo se dan, cómo muchachos de 15, 16 años, prácticamente caminando, sin ser deportistas profesionales, pero bueno, están practicando el deporte de escolar, se van a lesionar el ligamento cuadrado, incluso tienen el redondo, y tienen que ir ya están indicados de ir a hacerse operaciones, cirugía. Es bastante, bueno, no creo que sea eso un buen síntoma de que la práctica de los ejercicios, la práctica de la educación física le ha ayudado mucho. Bueno, gracias y hasta la próxima.